Chicas, bienvenidas, gracias por estar aquí, soy Daniela. Bienvenidas a los 10 errores de moda más comunes en verano. Quiere decir que son esas cosas que no deberíamos de hacer durante verano y que muchas veces los vemos en la calle, en el street style, cuando estamos creando outfits, cuando queremos utilizar ropa delgada, pero de repente damos un tropezón y nos equivocamos. Esos errores de moda que hacen que perdamos el estilo y que no vayamos con elegancia, o cuando te quieres vestir, por ejemplo, casual pero bonita, que logres realmente ser tu mejor versión. Así que vamos a comenzar. He escuchado varias veces decir la manga larga no es apropiada y me parece que es un error. La manga larga es totalmente apropiada, por eso es que en muchos países árabes, por ejemplo, o en lugares que hay mucho desierto se utiliza la manga larga. ¿Por qué? Porque nos cubre del sol. ¿Qué es lo que no es correcto? Llevar el textil incorrecto. Es decir, llevar, por ejemplo, textiles que no son naturales, por ejemplo, un poliéster. Un poliéster no sería correcto porque nos va a hacer sudar, va a encapsular el calor y nos va a hacer pasar momentos bochornosos. Lo que tenemos que encontrar son mangas largas en textiles adecuados como algodones y linos, y siempre esto puede ser una tercer capa, siempre puede ser una sobrecamisa o puede ser una camisa con las mangas arremangadas. De hecho, como son textiles que te dejan transpirar, el calor va a fluir. Así que sí es adecuado utilizar manga larga durante el verano. He escuchado que el verano es una de las temporadas menos elegantes y por lo cual veo mucha gente que va uniformada, es decir, va con una playera o un top de tirantitos, unos jeans y ya está. Como que se vuelven outfits muy poco creativos y me parece que es un error. Creo que ahorita es cuando podemos disfrutar también de una tercer capa que, como les dije en el punto anterior, nos cubra del sol. Pudiera ser, como dije anteriormente, una camisa larga en un textil o en un voile transparente. Pudieras utilizar algún tipo de chifón, pudieras utilizar una camisa larga, por ejemplo, en un lino o, como les dije, en un algodón, pudieras utilizar un kimono, pudieras utilizar un suéter, por ejemplo, tejido con un tejido muy abierto solamente en los hombros. Esto te da movimiento al outfit. El que haga calor no quiere decir que no podemos llevar esos truquitos a ciertas horas cuando nos permite el calor, el ser un poco chic o el llevar algo un poquito fresco pero que sea en una tercer capa. Los vestidos, por ejemplo, son una gran forma de elevar tu estilo durante el verano y resulta mucho menos aburrido que siempre llevar los jeans y la playera. Otro de los grandes errores que veo durante el verano es que la gente no se centra en los colores, y creo que una de las mejores maneras de vestir bien durante el verano es centrándote en los colores. Quiere decir que si no estás acostumbrada, por ejemplo, a utilizar colores fuertes, ahorita es la época donde puedes aprovechar, utilizar esos azules intensos, esos amarillos intensos, esos anaranjados, verdes, rosas. Es como hablar, que tu cuerpo hable del verano, de la felicidad, del color de las flores. Es una gran época para probar algo a lo que normalmente no estás acostumbrada. Si eres de las que viven el color, bueno, también te puedes aprovechar de las paletas de neutros. Siempre viene cada temporada una paleta de neutros o de colores pasteles. Creo que el salir de tu zona de confort va a crear que tengas mucho más estilo y que no nos veamos como una fotografía. Otro de los grandes errores que se cometen en verano es no renovar tu ropa íntima. Ahorita es cuando debes de renovar. ¿Por qué? Uno, porque son las ofertas, puedes encontrar muy buenas ofertas. Dos, porque es cuando encuentras todas o todos los tipos de bra, de brasier que necesitas o de sostén. Es decir, como existen todas las variantes de blusas escotadas, sin tirantes, strapless, entonces ahorita es cuando hay todos los tipos de brasier o de pantaletas. Si estás buscando pantaletas de algún estilo que no tengan, por ejemplo, costuras, ahorita es cuando se deben de comprar. Aparte de que, chicas, ahorita es cuando se usan los textiles delgados
y ahorita es cuando traemos los escotes. Entonces, todas esas prendas que estás utilizando o que no quieres comprar íntimas, ahorita es cuando les vas a sacar el provecho. Hay que hacernos de esas prendas necesarias dependiendo del tipo de escotes o el tipo de telas que estemos utilizando. Hoy en día o hace algunos años hemos visto cómo, por ejemplo, las sandalias se han transformado y se han vuelto muy chunky, ¿no? Muy pesadas, de repente se ven un poco más masculinas o más estilo la Birkenstock, que es como pues más cuadradona, más pesada. Estas sandalias que son un poquito más pesadas o que tienen plataforma dan peso al outfit. De repente he visto un error, que me parece un error, es cuando llevas un vestido o prendas demasiado delgadas o demasiado con una caída muy bonita, por ejemplo, que la da precisamente la seda. Ya saben que se ven tan finas, tan delgadas, tan vaporosas, y de repente vemos la sandalia chunky. Es un gran error de moda porque uno te trae algo pesado y por otro lado estamos en algo muy femenino, algo muy volátil y algo muy sutil. Hay que equilibrar. No está mal que utilices estas sandalias, pero estas sandalias creo que van con un estilo un poquito más lineal, más pesado, colores más oscuros. Tienes que dar el contrapeso de las sandalias. Quiero darme a entender que si pones algo pesado abajo, arriba también tiene que ir algo pesado, porque si no se va a ver rarísimo, se va a ver como está súper veraniega y de repente te anclan los zapatos. Hay que tener cuidado porque este es un error muy común. No porque el zapato o la sandalia sea abierta, no quiere decir que no agregue peso. Siempre depende del estilo de la sandalia. En esta temporada, en el verano, es cuando salen todos estos pantaloncitos cortos y nuestros recuerdos del armario. Y me he dedicado a hacerle una mala promoción a los capris. Sí, tengo que decirlo. El capri creo que lo haya yo usado, porque claro, yo lo he usado cuando he venido muy de moda y he estado a la par del capri, pero sigo pensando que no es la mejor idea, y menos cuando no está súper en tendencia, entonces no nos lavaron el cerebro de que se ve bien. Ok, el capri tiene una deficiencia o tiene una cuestión que va en la parte corta, va del lado más grueso de la pierna, ¿no? En el chamorrito. O sea, parte la pierna en dos, nos hace ver chaparras, nos hace ver más anchas, nos hace ver cortas. Todo lo malo nos hace ver el capri. Es como el pantalón debajo de cintura, que lo odio, que yo creo que ya las tengo a ustedes traumadas. Bueno, el capri también. No nos queda bien, a nadie se nos ve bien. Y luego nos da por darle la vibra de verano, que sería la sandalia abierta. Entonces, ¿qué sucede? Pues no lo acabamos de estilizar. Si ya nos veíamos chaparras, cortas y con una pierna ancha, pues le acabamos de dar al traste, porque aparte lo hacemos de piso. Ya, ok, úsenlo, si quieren úsenlo, pero de menos háganme caso y acuérdense de mí, pónganse unos taconcitos para estilizar y para que el capri no nos haga ver peor. O sea, no quiere decir que poniendo los tacones ya nos vamos a ver ultra divinas. No, la proporción la estamos partiendo. Yo sé, ¿por qué nos hacen eso? No entiendo. Pero bueno, si los vas a usar, ponte tacones. Ojo, ojo, error. Si eres de las mujeres que sudan mucho, a ver, yo cuando sudo de esta parte. Entonces yo me pongo un papelito, me pongo un Kleenex. Si mi mamá se muere de risa, me pongo un Kleenex y luego me lo cambio. Sudado, me pongo otro. Bueno, hay personas que sudan de la parte de la axila. Cada quien es diferente. Hay prendas que te hacen ver que sudaste. ¿Por qué? Porque son prendas ligeras y principalmente porque el color hace que se marque. ¿Han visto alguna vez, por ejemplo, a un hombre que se le marca el traje? Pobres, tienen que usar saco y de repente se les ve la marca. Bueno, esto es cuando sabes que sudas, sabes que manchas y utilizas un color oscuro o un color que marca, hace como la manchita del sudor o el gotero del sudor. Ojo, si eres de esas personas, tienes que irte por colores que disimulen las manchas. El beige, el blanco, algunos estampados también disimulan bastante bien. Tienes que tener cuidado de no utilizar prendas que evidencien que estás sudando. Ese es un gran error.
Ropa ajustada, chicas. No, no, no. No de menos cuando estamos en la época más caliente. No sé por qué salen estos vestidos ultra pegados que yo creo que para ponérselos se los ponen, pues yo creo que habría que untarse un poquito de aceite para que suba, porque en sí nos volvemos un poco como pegosteosas. Yo creo que no es el momento de la ropa pegada. Estamos en el momento de la ropa que da espacio a que fluya el aire para marcar menos las marcas de sudor, para marcar menos, no sé si se han fijado, de personas que traen blusas tan pegadas que al sentarse entre la pancita se hacen unas rayitas y se marca el sudor y luego se paran y tienen una serie de rayas de sudor. Ropa pegada es un error en verano porque no podemos llevarla, no porque no querramos, a lo mejor se te ve divino, pero no es tu mejor momento. También nos inflamamos, entonces se ve la pancita inflamada, la barriguita inflamada, o sea, nos deterioramos un poco con el calor y todas estas cosas en las que nos suceden las vamos a reflejar en la ropa. Vámonos por textiles y cortes un poquito más ligeros, más livianos, no siempre tenemos que estar apretadas, así que ojo. Y finalmente, otro de los grandes errores que veo muchas veces es el maquillaje derritiéndose. ¿Ustedes no han visto o no se han sentido alguna vez que se les cae el maquillaje de calor? O sea, que lo empiezan a chorrear, que le hacen así, ya se quedaron con el tinte o la base de tinte, o ya se quedaron con el maquillaje, la sombra ya nos la llevamos, se nos marcó aquí arriba el rímel o la sombra se plegó. Bueno, para eso no quiero adentrar mucho en tecnicismos, tengo un video que habla exactamente de cómo evitar que tu maquillaje se derrita, que se los voy a dejar tanto en la cajita de información y una tarjeta y al final. Ustedes van a poder ver que durante el verano tenemos que cambiar nuestra rutina tanto de skincare, pero en este caso nuestra rutina de cómo maquillarnos. Ciertos productos, chicas, tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una base para el frío, para clima seco, que para clima húmedo o clima caluroso seco, o sea, no es lo mismo. Y estos son los errores que veo normalmente en la calle. Claro, yo también soy partícipe de algunos de ellos, por eso los escribo. Y bueno, el chiste es que seamos la mejor versión que podamos ser en la edad que estemos. Esto no tiene edad, solamente es cuestión de estilo. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Chicas, gracias por apretar la campanita que les avise alguna noticia, algún video que subo. Y obviamente siempre me encanta leerlas y que comenten a ver si ustedes se sienten identificadas con algo de esto. Pero eso sí, no se me vayan, porque ahorita les voy a poner unos videos que les van a gustar y que si estás viendo este video es porque seguramente te va a interesar lo que viene. Gracias por quedarte y bueno, nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.